Tenemos también el gran gusto de presentar a nuestra colega, compañera, organizadora de este evento, una gran filósofa igualmente que además pues dedicar muchas horas de estudio, dedica mucho trabajo para organizar este tipo de eventos y de encuentros, y gracias a trabajo como el de Zaida, Yared, Javier, la profesora Claudia Tame, podemos tener el gusto de estar aquí reunidos. Entonces, doy la bienvenida a la doctora Zaida Olvera y la presento como doctora en filosofía por la UNAM. Ella ha sido becaria de la Comisión Europea del DAD y del CONACYT. Actualmente es profesora de asignatura en la UNAM y realiza un postdoctorado en la UAP. Su investigación gira en torno a las metáforas orgánicas en la filosofía política. Sus áreas de especialización son la filosofía clásica alemana, en particular la filosofía hegeliana, y la filosofía de la naturaleza desde el primer romanticismo a la fecha. Es miembro del Grupo Razón en la Historia y colabora en diversos proyectos editoriales y de investigación. En este momento nos va a presentar la ponencia titulada Hegel y el continente americano. Le doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Thais. Gracias a todos los que nos han seguido en la transmisión. Y bueno, hay que recordar también que este es un evento que tiene la particularidad de estar dedicado a Fernando Huesca, nuestro compañero, nuestro amigo, y el texto que voy a leer a continuación tiene para mí también la particularidad de haber sido un texto que Fernando quiso discutir conmigo. Thais también lo discutió. Es un texto un poco, quizá un poco polémico. Tiene algunas... hay una postura mía que considero defendible, pero bueno, eso lo dejaré también a su criterio. También quería comentar que este texto, bueno, lo leí en el congreso que se organizó en Perú, lo leí en Cusco, y en ese momento dije algo que voy a repetir ahora, que es un texto que forma parte de un texto mucho más extenso, en donde mi interés principal es hablar de algo que me da mucho gusto que haya surgido en varias de las participaciones en este coloquio, que es la relación entre espacio y tiempo. Yo percibo o materializo esa relación como la relación entre geografía e historia, y esta relación, como digo, es tratada en este texto mucho más extenso, que tiene que ver con lo que he llamado la violencia del tiempo histórico sobre la geografía, ¿no? Y es en este marco en donde se inscribe el subcapítulo que dediqué al estudio de las consideraciones de Hegel sobre el continente americano. También me gustaría comentar que si bien es una lectura que se sigue de lo que aparece en los escritos de Hegel, o sea, es una lectura de alguna manera inmanente, a pesar de que es crítica, también es inmanente quizá en el segundo sentido al que se estaba refiriendo Pedro, puesto que también vía Hegel pienso que se pueden empezar a plantear problemas que nos conciernen, no solamente como latinoamericanos, sino como contemporáneos en esta situación que no atañe a un solo continente, sino que atañe a todos los continentes, ¿no? Que es la problemática del cambio climático y nuestra relación con el concepto de naturaleza. Bueno, sin más, doy inicio a la lectura de mi texto. Del tiempo histórico y su relación con la geografía en la filosofía de la historia de Hegel, con atención particular al tema del continente americano. La temporalización secular de la historia
Es un proceso paulatino que encuentra en la comprensión ilustrada un punto de no retorno. La aparición de un tiempo humano por venir y el rompimiento con la edad de oscuridad en la que ha estado sumergida la humanidad son signos de la aparición de un tiempo histórico nuevo. Ahora bien, el proceso de temporalización secular de la historia no ocurre sin el fenómeno inversamente proporcional que consiste en la progresiva asociación del espacio a un conjunto de supuestos que lo enmarcan en un contexto semántico singular, el de lo dado y lo pasivo. Teniendo en cuenta el panorama descrito, me interesa indagar por el destino de la geografía con el triunfo de la temporalización de la historia. Triunfo que alcanza cotas importantes con la filosofía hegeliana de la historia. Me interesa particularmente el lugar que ocupará el mundo. Se hablaba en presentaciones anteriores de esta distinción entre mundos, mundo, ¿no? En la filosofía de la historia, que es Weltgeschichte, en realidad, se habla del mundo, ¿no? O de la historia mundial y su relación con la marcha del espíritu. El objetivo principal del texto será comprender cómo se consuma en Hegel la colonización de la historia sobre el espacio geográfico. A continuación, expondré algunas consecuencias problemáticas del planteamiento hegeliano en el que se subordina la geología y la geografía a la historia humana en la filosofía de la historia. Esta exposición presupone, como ya dije, un análisis histórico tanto de la relación de subordinación que existe entre geografía e historia en la época clásica, subordinación que se explica teniendo en cuenta el régimen epistémico de la descripción al que ambas obedecen, como el análisis del proceso de inversión inaugurado por la filosofía kantiana en la tercera crítica y su famosa Übergang, la cual nos lleva hacia una comprensión de la historia humana como el proceso de dominio del ser humano sobre la naturaleza y como proceso de realización de la libertad. Esta exposición también supone que si bien es absolutamente necesario criticar a Hegel ahí en donde su argumentación es débil e inconsistente, ello no es un obstáculo para seguir pensando con Hegel en un concepto de libertad que integre el hecho de que no solo somos seres libres en colectivo, sino también seres terrestres, y que para reformular hoy la pertinencia de una filosofía de la historia, es absolutamente imprescindible pensarnos no como seres temporales, sino como seres espaciales, vinculados a múltiples narrativas locales. En su geografía física, Kant afirma: la descripción del tiempo es la historia. La descripción según el espacio es geografía. La historia corresponde a los eventos que han ocurrido según el tiempo. La geografía corresponde a los que han ocurrido en el espacio al mismo tiempo. La historia y la geografía se distinguen entre sí solo en relación al tiempo y al espacio. La naturaleza es el mundo en tanto que objeto de los sentidos externos, mientras que el alma o el ser humano es el mundo en tanto que objeto del sentido interior. Aunque existen significativas diferencias entre Kant y Hegel en relación a la idea de historia, Kant representa un antecedente importante ahí en donde la libertad aparece como un proceso que implica la diferenciación con la naturaleza. Entre Herder, quien naturaliza la historia, y Kant, quien convierte a la naturaleza en un espacio subordinado al entendimiento del ser humano, la filosofía de la historia de Hegel aparece como una suerte de subsunción de ambos planteamientos que termina por privilegiar el aspecto esencialmente temporal de la libertad humana. La exposición que sigue tiene como finalidad hacer visible un aspecto de la filosofía hegeliana de la historia que es problemático porque implica la atribución del carácter de necesidad a un proceso que, siguiendo a Oriane Peteny, puede llamarse tanatrópico. Estableciendo una analogía entre la última sección sobre la física orgánica y las propiedades del espíritu absoluto, la autora, Peteny, sostiene que así como los organismos poseen una tendencia a luchar contra la atracción del medio, el espíritu tiene como determinación característica la habilidad de preservarse a pesar de su exposición en la exterioridad.
El tanatropismo sería la muerte de la individualidad orgánica por la atracción del medio, pues la atracción provocaría una fusión y la consecuente desaparición de la forma individualizada del organismo. En este contexto, lo anterior puede definirse como el progresivo desprendimiento de las bases terrestres de nuestra libertad. Así como el concepto busca desarraigarse de la espacialidad que lo atrae hacia el medio, hacia el espíritu parece avanzar hacia su desmaterialización, hacia el destierro de la historia. Desde el siglo XVIII, el estudio de los fósiles, primera parte, el estudio de los fósiles y la duda cada vez más acuciante sobre la verdadera edad de la Tierra convergieron para que la idea recibida de que ésta tenía solo 6.000 años cambiara drásticamente. Sin embargo, si bien a partir de entonces comenzó a admitirse que la formación de la Tierra databa de un pasado profundo, no era frecuente sugerir que el proceso de transformación de la Tierra siguiera activo. Los procesos de transformación terrestre fueron relegados a un pasado remoto, carente de teleología o de cualquier otro avatar del tiempo futuro. Hegel estaba al tanto de las discusiones geológicas de su época y por eso reconoció que la Tierra ha tenido una historia. No obstante, para Hegel, dicha historia se ha estancado. Me salto un poco las citas para no demorarme demasiado. La temporalidad de la Tierra se encuentra confinada dentro de ella y se ha como petrificado. Sin duda, la Tierra es contenedora de vida, pero no es la vida misma, ya que la proyección o el movimiento teleológico que es propio de lo vivo solo es propio de una historia animada por el espíritu. Solo el ser humano, en oposición a la Tierra, está animado y despierto. Tiene un tiempo que lo proyecta. Además, a pesar de que la Tierra sea el resultado de un proceso orgánico de desarrollo, la conspicua organicidad de la Tierra se diferencia radicalmente del carácter orgánico de un cuerpo animal, incluso de uno vegetal, ya que las partes que constituyen el cuerpo terrestre no están organizadas, sino desarticuladas. La Tierra es un organismo muerto que reúne tranquilamente a las partes que la conforman. Es una especie de cadáver. No obstante, aunque carezca de la posibilidad de producirse a sí misma o mantenerse a sí misma mediante la relación causal entre sus partes, su disposición, afirma Hegel, sí obedece a la idea. El influjo conceptual obliga entonces a entender el hecho de que la Tierra se contraiga en el sur y se expande en el norte como una disposición que corresponde a la esfera de la necesidad. Ahora bien, sobre esta misma base geológica, Hegel dibuja un mapa que, además de dividir la Tierra en norte y sur como dos espacios fijos, también traza una distinción entre este y oeste y los concibe como dos espacios secuenciales. No simultáneos, ¿no?, sino secuenciales. La superficie terrestre no está dividida entre el mar y la tierra firme, sino en dos mitades, el viejo y el nuevo mundo. Su mapa supone la antropología herderiana, y como Herder, Hegel también le atribuye al espíritu del pueblo una esencia determinada por las bases geográficas, climáticas, en las que los pueblos viven. Hasta cierto punto, las bases geográficas determinan a los pueblos distribuidos en los continentes de la Tierra. Dichas bases son igual de invariables que la diversidad racial del ser humano. Siguiendo este orden de ideas, Hegel afirma la invariabilidad del clima, de la constitución natural del conjunto del país en el que una nación reside de forma permanente, contribuye a la invariabilidad del carácter de ésta. El ser humano, como motor de la historia, no es un fenómeno emergente de la naturaleza, es decir, no es el resultado de la evolución de organismos animales distintos a nuestra especie, ni mucho menos de las plantas. A diferencia del resto de las especies, el ser humano, como organismo inteligente y espiritual, tiene la facultad de desprenderse, en menor o mayor medida, de lo que Hegel entiende precisamente por determinaciones externas. Si bien, como admite, estas determinan a grandes rasgos el carácter y la fisionomía, las condiciones físicas del medio no inciden de manera necesaria en el aspecto espiritual del ser humano, al menos no en el que Hegel llama el hombre europeo. Las determinaciones externas son aquellas condiciones geográficas que enmarcan la aparición de una organización política, pero estas últimas son instancias superiores, la organización política quiero decir, que tiene como primera característica espiritual
haberse desvinculado de las condiciones geográficas, haber perdido el vínculo de la temporalidad lenta o bien cíclica de la naturaleza. Mientras que la historia natural del ser humano puede encargarse del estudio de la geografía física, solo una filosofía de la historia narra este desprendimiento de la humanidad de sus ataduras espaciales. Mientras que la primera se enfoca en describir, es decir, la geografía se enfoca en describir, dice Hegel, el carácter nacional, la configuración corporal, el tipo de vida, la ocupación, así como las orientaciones particulares de la inteligencia y la voluntad de naciones. La filosofía de la historia, por su parte, tiene por objeto el significado que han tenido los pueblos para la historia mundial. Es decir, si tomamos la historia mundial en el sentido más comprensivo de la expresión, el más alto desarrollo al que ha llegado la disposición originaria del carácter nacional. Fin de la cita. La historia natural se ocupa de aquellos aspectos vinculados a las determinaciones geográficas de una comunidad, las determinaciones geográficas de una comunidad está anclada, es decir, a la base terrestre, a la base terrestre sin vida, al medio. La historia natural del ser humano, tal como es entendida por Hegel aquí, reproduce la vieja idea de la historia natural como una descripción de elementos o mera enunciación de características, ¿no? La historia natural, en esta locución, extrañamente, permanece el significado clásico de historia, a saber, descripción, ¿no? Esta es parte de la investigación del texto, bueno, que no puedo leer por cuestiones de tiempo, pero que me parece relevante resaltar. Hay, por así decirlo, dos concepciones de historia en Hegel. La historia natural, que es descripción, y la historia del mundo, que es narración en el tiempo. En la historia natural, la geografía física de Kant, no hay narración, no hay racionalidad. La filosofía de la historia mundial, por otro lado, comenzaría ahí en donde se percibe el progresivo desprendimiento del espíritu de sus bases terrestres. Como veíamos líneas arriba, las condiciones geográficas a las que está sujeta la humanidad tienen un efecto relativo en las poblaciones humanas. No obstante, hay zonas geográficas en donde esas condiciones son mejor sometidas, o en otras palabras, sus pobladores se liberan con más facilidad que en otras. El ejemplo